Hola, pa, ¿cómo vas? Bueno, ahora sí vamos a explicar, te voy a explicar lo que habíamos visto. Vamos a empezar con lo que es FSB, Fundación Cardiovascular. Acá tenemos una cosa importante y es que es del cardio, pues del corazón. Aquí es donde tenemos principalmente, ¿no? Bueno, es importante porque el hecho de tener unos dispositivos de asistencia cardiovascular es lo que la vuelve a ella tan importante. ¿Qué es estos dispositivos de asistencia cardiovascular? Pues para el corazón, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca, esto hace que el corazón no funcione de forma adecuada. ¿Cómo así? Tenemos el corazón, dos aurículas, dos ventrículos, ¿sí? Tenemos el corazón, llega, vena, si no estoy mal, la vena aorta, está la vena aorta, llega por la vena aorta, recogiendo toda la sangre desoxigenada, dejándola en esa parte, va por la arteria pulmonar, arteria pulmonar, va a los dos pulmones, de los dos pulmones viene para arriba, ahí es donde llega y sale por acá, ¿no? Ya esta parte no la sabemos de memoria, pero ¿qué pasa? Así funciona el corazón normalmente. Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca, el hecho de que esta arteria aorta, porque esa arteria aorta no va a funcionar de forma adecuada. ¿Por qué? Porque es la arteria que va a llevar, que se va a dividir en ramas y la arteria que va a llegar toda la sangre a todo nuestro cuerpo. Esta arteria no a nuestro cuerpo, esta arteria solamente se va a encargar a los pulmones. La que tiene que hacer más fuerza, la que tiene que hacer más sístole, si no estoy mal, cuando se hace la sístole tiene que hacerse de forma muy, digamos, o sea, diástole, sístole, ¿no? Diástole, sístole, diástole, sístole. Cuando se hace la sístole se necesita mucha fuerza para sacar la arteria aorta para todo el cuerpo, ¿no? Ahí es donde empieza a existir una insuficiencia cardíaca que causa que no empiece a salir sangre por todo el cuerpo, ¿sí? De pronto no salga la misma cantidad de una forma normal. Entonces, ahí es donde necesitamos un dispositivo de asistencia cardiovascular, ¿sí? Cardioventricular, esos nombres son un poco largos y difíciles, pero bueno, un dispositivo de asistencia cardiovascular, ¿sí? El cual vamos a tener varios dispositivos que así, por ejemplo, en este caso tenemos el dispositivo, se llama VAD, espera, me borro, tenemos el dispositivo, ¿sí? Este dispositivo, ¿qué hace? Precisamente para lo que te acabo de decir, que si esta parte, el lado izquierdo, que es el que hace más fuerza, el izquierdo es el que tienen que hacer, como te dije, para todo el cuerpo. Este lado necesita un poco de apoyo, generalmente es este lado el izquierdo el que necesita ese apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Que el VAD puede ser unilateral, bueno, unilateral creo que no se usa ese término, pero sí ayuda a esta parte del corazón, ¿sí? Tenemos otros dispositivos como puede ser el TAH, que reemplaza por T, que reemplaza totalmente el corazón, ¿sí? Hace la misma función, sea diástole, sístole, hace la misma función, ¿sí? Es chistoso porque es por acá, ¿no? La gente tiene por acá como un cosito y el cosito hace precisamente así, ¿no? Y es bacano, es chistoso de verlo, ¿no? TH. Y tenemos el que también es importante en este punto, que se llama ECMO, que de hecho este doctor es especializado, se llama Leonardo Salazar. Leonardo Salazar es especializado en todo esto, en el ECMO precisamente. El ECMO, que se trata de hacer cuando no solamente el corazón falla, sino son los pulmones. Cuando los pulmones fallan y el hecho de que no oxigenan la sangre o de pronto hay un fallo en esa parte de la arteria, ¿sí? Puede existir un poco una ayuda, como te digo, un fallo en la arteria que tiene mucha grasa, ¿sí? En esa parte pues necesitamos un cosito que es como así y tiene como redes que lo que hacen es cuando tienen la vena, bueno, la arteria, normalmente se hacen arterias porque es la que necesita con mayor presión, pero pues la vena también sale. Entonces, bueno, cuando tenemos esta grasita por acá, lo que hace eso es expandirse y hacer más espacio para que salgan glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿sí? Todas estas componentes que tienen la sangre. Ahora, ¿qué vamos a ver? Que el ECMO es básicamente
que el proceso de los pulmones, digamos, no sé, se hizo una cirugía de los pulmones o bueno, se hizo algo, necesitamos temporalmente, bueno, una cosa que me había olvidado, el TAH ya es total y es más o menos, bueno, estos dos son mientras se va buscando un, ¿cómo se llama? Un trasplante del corazón, ¿sí? Generalmente lo que se hace es esto, mientras se necesita reemplazar al corazón, se necesita un apoyo, ¿sí? Apoyar al corazón, entonces temporalmente se van a usar estos dos, ¿sí? Bueno, pero entonces, bueno, lo que te decía, el ECMO, lo que se trata es, sale la sangre del corazón, tenemos el corazón, pum, bombeando, pero la sangre que va llegando al corazón, bueno, la sangre la vamos a sacar, la vamos a oxigenar y la vamos a volver a entrar al corazón, ¿sí? Es como una salida, sale por entrada, ¿no? Salida por entrada, pero con la sangre oxigenada, ¿sí? Eso es lo que ayuda, eso es lo que necesitamos en ese punto. Vamos a ver otra cosa, este segundo tema me gustó, y es, voy a dar una pequeña introducción antes de irme al tema, ¿no? Del cráneo. Tenemos el cráneo, vamos a ver que el cráneo es una cosa impresionante, pero no puede proteger al cerebro por sí solo, ¿sí? Digamos que el cerebro está acá, ¿sí? Por lo tanto hay capas, habíamos visto que hay 3 tipos de capas. Está la cría madre, algo madre, la exomadre, algo así. Bueno, la exomadre, tenemos la madre de las capas, ¿sí? Es la más externa de todas, de las 3, ¿no? Y es una capa muy gruesa. Ahí tenemos otra capa que es la capa aracnoidea. Tenemos una capa que es como telarañas. Vamos a ver como telarañas ahí, telaraña, 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 telaraña. En esa capa es lo que nos vamos a irnos a profundizar, digamos, hacemos un zoom en esa capa. Vamos a hacer zoom en esa capa, ¿no? Entonces en esa capa, ¿qué es lo que encontramos nosotros? ¿Sí? Un poco de... ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Un poco de un líquido hidrocefálico. Vamos, ¿cómo es que se llama? LCR. LCR o líquido endocefálico. ¿Cómo se llama? Cefalorraquídeo. Un líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos un líquido el cual me ayuda no solamente a mantener el equilibrio, si no estoy mal, porque cuando vemos que el líquido está bueno, yo te voy a explicar, pero precisamente primero el equilibrio, segundo protección y tercero pues nutrientes para la parte del cerebro, ¿sí? Eso es lo que necesita este líquido, una entrada y una salida, como habíamos visto antes, que la sangre sale y entra, el ECMO, habíamos visto que el ECMO, digamos que la sangre salga y la sangre vuelva a entrar más oxigenada. Precisamente eso pasa en el cerebro, que necesitamos que este líquido encefalorraquídeo entra, se produce el cuerpo, si no estoy mal, se produce por la sangre, parte de la sangre, bueno, algo así, se produce el líquido, listo, llega por acá, listo, llega por acá el líquido empieza, como ya te había dicho, que mantener que la protección para el cerebro, que es importante, ¿sí? Y este líquido necesitamos unos gránulos aracnoideos, unos gránulos que son como así, el cual ayuda a mantener la presión, que esta salga, ¿sí? O sea, digamos, habíamos visto nosotros anteriormente lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es de mayor a menor presión, de mayor un flujo, o sea, necesitamos un flujo, es que no me acuerdo, pero yo tenía el nombre, bueno, es un flujo en el cual necesitamos mantener este flujo de forma que el líquido no se quede en esa parte del cerebro, no se quede en esa parte aracnoidea, sino que salga, vuelva a la sangre y otra parte entre, ¿sí? Necesitamos que esté en un flujo constante, no se puede quedar aquí quieta, como te había dicho. Por ejemplo, una cosa que descubrió este doctor, se llama Salmón Hakim. Salmón Hakim descubrió que hay personas que no tienen ningún problema en el cerebro, pero sí tienen un problema en esta parte, el cual o estos cosas están tapados, estos gránulos están tapando, ¿sí? No existe una circulación completa, el cual hace que el líquido se quede en el cerebro, lo cual crea
problemas como puede ser una hinchazón, como puede ser en los bebés pasa mucho, en los bebés pasa mucho que se les hincha la cabeza, esa cabeza es así. Y, o por ejemplo lo que te digo del mareo, que la gente como si estuvieran borrachos, pero pues no, ¿sí? Entonces como que el doctor empezó a ver como que hay un problema acá, huevón, que no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces ahí es donde miró este líquido, él lo que creó fue una válvula, ¿cómo es que se llama? Una válvula que regula, una válvula de Hakim, ahí se llama, si no estoy mal, regula, como te había dicho, que salga este líquido adecuadamente, ¿sí? No se pudo por este lado, o bueno, no se completó. Entonces lo que hace, espérame, lo dibujo, lo que hace, vi un dibujo que era algo así, ¿no? El cerebro, tengo la persona, ¿no? Esta es la persona, digamos que este es el cerebro, ¿sí? Y entonces lo que hace él es conectar una válvula y llega por acá, esto ayuda y listo, y esto llega al abdomen y ese líquido baja por el abdomen, ¿sí? Entonces tienen un cosito por acá que es lo que regula ese líquido. El líquido se produce medio litro por día, ¿sí? Como te había dicho, se produce y sale y vuelve a la sangre y tiene que volver y vuelve a la sangre al siguiente día y tiene que volver, ¿sí? Entonces medio litro de constante flujo, de constante movimiento. Entonces como no se produce ese flujo, lo que se necesita es un intercambio, una válvula, la cual, como te había dicho, se queda en el abdomen, creo que en el estómago, pero no creo, pero bueno, en el abdomen, y pues ahí es donde lo que pasa con ese líquido, ¿sí? Tenemos otra cosa, habíamos visto, bueno, un caso que me pareció interesante fue el del abrazo de mamá en el video, bueno, en el link que tú me habías enviado, me había llegado, ¿cómo se llama? Se llama vacunas, no, se llamaba programa de madre canguro, programa madre canguro, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa con este programa? El programa lo que hace es, en vez de que el bebé cuando nace prematuro, tenemos que el bebé nace prematuro, entonces necesitamos meter al bebé en una cápsula, una cápsula así, donde tienen que mantener la temperatura constante, que tienen que mantener, ¿sí? Tienen que mantener varias cosas, y lo cual es, ¿cómo se dice? Bueno, no es tan eficiente para el bebé este programa, esta forma, ¿no? De meterlo y en una válvula. Entonces lo que se hizo fue, se descubrió que el abrazo de mamá, o sea, tener al bebé y entonces en el pecho de mamá, ayuda a mantener la presión, la temperatura del bebé a una temperatura ambiente, lo cual pues creo que es beneficioso para el bebé, ¿sí? En vez de tenerlo ahí encapsulado, que es como una válvula, algo así, y el bebé está por acá. Y no sé, o sea, bueno, me pareció como interesante, ¿no? Pero bueno, otra cosa que me pareció chimba del artículo fue la bolsa de Bogotá, bolsa en la cual tenemos la persona, ¿sí? Tenemos el abdomen, tal. ¿Qué pasa? Una vez no me acuerdo el nombre, pero bueno, es un doctor el cual recreó un estómago sintéticamente con una bolsa de, ¿cómo es que se llama ese material? Una bolsa de suero, ¿sí? Entonces, digamos, estaban haciendo una operación de abdomen, ¿sí? Lo que se hizo fue levantar esta capa del abdomen para hacer una operación en los órganos. No me acuerdo qué tipo de operación se estaba haciendo, pero bueno, se necesitaban en los órganos internos. Esos órganos, después de una operación, se necesita volver a cerrar, ¿sí? Eso no puede quedarse así abierto, pero los órganos están hinchados, ¿sí? Están inflamados, vamos a llamarlo así, están inflamados los órganos, lo cual impedía que esto se cerrara, lo cual impedía y realmente dificultaba mucho. Y hacer este cierre pues podía hacer un problema en el paciente. Entonces, ¿qué se hizo? Este médico, como te dije, con una bolsa de suero, lo que hizo fue tapar el estómago, chin, 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 lo tapó con una bolsa de suero que había encontrado por ahí en el hospital, y creó una forma nueva de ver la medicina, ¿sí? Una nueva forma. Entonces, listo, cuando tenemos los órganos hinchados, no vamos a taparlo directamente, bueno, al instante, porque pues los órganos se desinflaman, vamos a esperar. Y esta bolsa lo que produce, primero, es una eficiencia, se pueden ver los órganos directamente, cualquier cosita se corta la bolsa y de una empieza, ¿sí? Y segundo, lo que te digo, crea una capa de piel, o sea, la bolsa, es como te digo, o sea, como que reemplaza lo que es la piel por un día, por 2 días, ¿sí?
que es lo que se necesita por medio de la cirugía. Y bueno, eso me pareció interesante, eso estuvo chimba. Y la última, vamos a ver que Elkin Patarroyo, que fue el que creó fue de los primeros, no fue la primera vacuna, pero sí fue la primera vacuna contra la malaria de forma sintética que se creó. Y bueno, la verdad, eso fue todo. Estuvo bacano el tema de hoy, entonces bueno, estamos hablando entonces. Chao, chao.